Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida al doctor Gustavo Yal. Con él vamos a conversar sobre la inseguridad y situación judicial justamente en la época electoral. Una de las cosas que hemos visto es el ataque a los jueces, el ataque a muchos operadores de justicia para tener los argumentos de un discurso que dice que vienen a cambiar la justicia, que van a venir para hacer las reformas correspondientes. Sin embargo, cuando han tenido la oportunidad de hacer las reformas, no las han hecho. ¿Cuántos años han pasado de la última gran reforma que se ha hecho en la justicia del Ecuador? Y desde ahí, la única reforma es sacar supuestamente a los jueces correístas y luego quejarse de que el juez que está todavía ahí es correísta. O sea, ese tipo de cosas son los discursos que se dan ahora. Pero en fin, estimado doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo ve usted el panorama de estas elecciones en este 2023? Muy buenos días. César, muy buenos días, gracias por la invitación, es un gusto siempre estar en este espacio. Mira, César, en tu comentario previo te diría, mira, no solo que no han hecho las reformas, sino que destruyeron lo que se hizo. Mira, se trabajó intensamente luego de una consulta popular que el presidente Correa planteó al pueblo ecuatoriano, es así con todos los filtros constitucionales, no como la que hizo Moreno, y en el año 2011 el pueblo ecuatoriano ordenó, no recomendó, ordenó un cambio en la administración de justicia, porque hay que recordar que se venía haciendo en el gobierno del presidente Correa grandes avances en seguridad ciudadana, que ya se sentían en esos avances, pero no se consolidaban porque todavía el aparato judicial no se había modernizado y había grandes problemas. ¿Qué pasó luego de la consulta popular? Que justamente Ecuador se convirtió en uno de los países más seguros de América Latina, porque se logró no solamente modernizar la policía y hacerla más efectiva en su capacidad operativa, y siempre dentro del marco de la legalidad y del respeto de derechos humanos, sino que también se luchó efectivamente contra la impunidad. El efecto fue que se pasó de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017. Efecto también de lo que significó una reforma judicial aplaudida a nivel mundial y considerada una de las más importantes en la región. ¿Qué pasó después? Vino la consulta popular de Moreno, vino el Trujillato, vino el debilitamiento de las instituciones, y con eso el principal afectado fue el pueblo ecuatoriano y su seguridad. Se utilizaron los aparatos institucionales y judiciales para la persecución política, y eso no solo afecta, y digo no solo entre comillas, a los derechos humanos de un grupo político, afecta a la democracia porque le priva al pueblo ecuatoriano de la participación política, de opciones políticas, como el presidente Rafael Correa, que le dieron una sentencia en 17 días. Dígame si no es eso metida de mano en la justicia, de que haya una sentencia en 17 días en casación, cuando el promedio son de 8, 10, 12 meses. Entonces, ¿qué más pasó? Y eso es lo más grave tal vez, que no solo se afectó los derechos humanos de un grupo político, no solo se privó al pueblo ecuatoriano de esas opciones atentando a la democracia, sino que además se afectó a la seguridad ciudadana. Por eso vivimos lo que vivimos ahora, 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, porque eso, César, significa que el Estado se distrajo, que el Estado, en vez de perseguir a la delincuencia, en vez de hacer su trabajo, de hacer que la gente salga sin temor a la calle, se dedicó a la persecución política. Ese es uno de los efectos más graves de lo que significó la distorsión de la seguridad ciudadana en el país. ¿Qué pasa ahora? Ahora el Ecuador tiene la opción el 20 de agosto de retomar en la senda del progreso, de retomar el camino de que haya un Estado con instituciones exclusivamente y permanentemente al servicio del bien común y de los ciudadanos, porque los problemas del Ecuador tienen solución, tuvieron solución y tienen que volver a tener solución. Hubo 10 años durante el gobierno de la Revolución Ciudadana que estos problemas tuvieron solución. Así que hoy hay la oportunidad, el 20 de agosto, de retomar la senda del progreso y nuevamente incorporar al Estado ecuatoriano dentro de lo que significa un Estado moderno, respetuoso de la legalidad y que luche contra la ilegalidad con legalidad. Esos esfuerzos se hicieron, hubieron resultados y se puede retomar esa senda el 20 de agosto. Estimado doctor, ¿usted cree que sí es posible retomar esas reformas que se hicieron o retomar el camino que estaba tomando la judicatura
desde la Asamblea Nacional. Recordemos que allá obviamente los trámites van, los proyectos de ley, las reformas van a 2 debates, luego van al Pleno y obviamente hay que tener la mayoría. ¿Usted cree que esto puede ser rápido, se puede hacer de alguna manera lo más pronto posible de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo en el país y esta ola de inseguridad? Con un liderazgo claro, con objetivos claros y con planes de desarrollo claros. Los únicos que han tenido planes de desarrollo en este país es el gobierno de la Revolución Ciudadana, y quien nos está planteando un nuevo plan de desarrollo es Luisa González, lo digo con toda claridad, es así. Entonces, es así como se hacen las cosas. Los demás tienen ideas sueltas, proyectos sueltos, a ver si impresionan a parte del electorado. Pero quien tiene un plan verdadero de desarrollo y dentro de ello una estrategia clara de lucha contra la inseguridad es Luisa González. Entonces, si tienes eso y tienes el liderazgo suficiente, puedes aplicar políticas de Estado, no solo de gobierno, y convocar a todas las fuerzas políticas y a las instituciones del Estado para que funcionen con el objetivo de hacer realidad esos planes de desarrollo. Así se hizo, César. Estas cosas no son, los resultados no son por generación espontánea, son un trabajo, un esfuerzo con claridad, con objetivos, con indicadores medibles. Y no lo que tenemos ahora y lo que seguramente va a seguir pasando con quienes no tienen estos planes sino ideas sueltas, que se echan la culpa unos a otros. Porque como no saben cómo funciona el Estado, ni hasta desprecian lo público, sino que llegan ahí para aprovecharse del Estado para sus intereses privados, ¿qué acaban haciendo al poco tiempo? Empiezan a echarle la culpa al de atrás, empiezan a echarle la culpa al otro, entonces el policía le echa la culpa a los jueces a los fiscales, el gobierno a la función judicial, y eso no le sirve a los ciudadanos. Que los funcionarios públicos y las instituciones echen la culpa unos a otros no sirven. A los únicos que les sirven esos a los delincuentes, al crimen organizado. Queriendo un Estado débil, entonces se aprovechan y ganan terreno en la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar lo que se hacía, trabajar coordinadamente entre las funciones del Estado, dentro del marco constitucional. La Constitución obliga a que las funciones del Estado coordinen acciones dentro del campo de su competencia sin afectar su independencia, por supuesto. Hay que retomar las mesas de coordinación interinstitucional, la mesa de justicia y seguridad, que involucra Consejo de la Judicatura, Ejecutivo, Ministerio del Interior, que se eliminó en su momento, se lo creó débilmente ahora. Hay que retomar el Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo Fuerte, Defensoría Pública, Fiscalía, y trabajar en conjunto con la Asamblea Nacional. Entonces, de ahí generas lo que había: políticas de Estado contra la inseguridad, políticas de Estado contra la impunidad. Por eso, los homicidios, por ejemplo, César, por esas mesas de coordinación, respetando la independencia de cada institución, se logró pasar de apenas 20 sentencias. El 20% de los homicidios llegaban a sentencia y dejamos un sistema con el 90% de homicidios que llegaban a sentencia y se esclarecían. Hoy en las cárceles del Ecuador murieron 400 personas en los últimos 3 años y no se sabe quién les mató dentro de las cárceles. Entonces no se esclarecen los homicidios, y no esclarecer homicidios es justamente la fuente de la impunidad y que no exista la manera de desarticular a las bandas. Es un reflejo de que no se está desarticulando a las bandas. Pero ¿cómo se lo hace? Con políticas de Estado. Así se lo hizo y así se tendrá que volver a hacer, con planes muy claros, y la única persona que nos está ofreciendo es Luisa González. Doctor, en muchos de los debates ciudadanos se habla de que son las leyes las que protegen a los delincuentes, y otros dicen que son los jueces quienes se venden a los delincuentes. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre esta idea que tiene Ciudadanos sobre el sistema judicial? Mira, esta es una idea que a veces se va posicionando justamente para deslindarse responsabilidades. O sea, el gobierno, en vez de hacer su trabajo, entonces dice: pero el problema son las leyes. Bueno, si fuese así, plantee las leyes, coordine con la Asamblea y cámbielas. Pero vemos que incluso el gobierno de Lasso planteó algunas reformas sobre temas de seguridad que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Entonces se ve que el problema no es de leyes, el problema es de competencia y de sentarse realmente a trabajar. Este tema de manejo del Estado no es para ir a tomarse fotos. Este es un tema de trabajo muy fuerte, todos los días, para que haya realmente resultados. El presidente Correa se reunía todas las semanas con su gabinete de seguridad, medía indicadores, veía resultados, daba recursos en función de una estrategia, se variaba la estrategia si es que había que hacerlo para luchar contra el crimen organizado. Es un trabajo de todos los días, de evaluación semanal cuando hay situaciones críticas y mensual cuando la cosa se regulariza, como ocurría
con un gobierno que realmente entendía que esto hay que trabajarlo y fuertemente, 16, 20 horas al día, hasta que se resuelvan los problemas y puedan regularizarse. Pero no es un tema de plantear ideas sueltas como nos están planteando. Así que no es un tema tanto de leyes. Las leyes siempre se las puede mejorar, pero con las mismas leyes, incluso sin las leyes ahora más securitistas y sancionatorias, se bajó los homicidios en el país, se mejoró la seguridad ciudadana, se bajaron los robos a domicilios, se controló el tema de robos a vehículos, bajó la delincuencia en todos los niveles, en todo el país, convirtiendo al Ecuador en uno de los más seguros. Si hay que ajustar leyes, se las ajusta, pero eso no puede ser un pretexto para no hacer su trabajo. Cuando el Estado hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le pueda ganar, porque tiene todo el aparataje institucional, eso sí, depurado, porque el tema se hace con ética también. Hay que depurar instituciones. Ese es un trabajo permanente. ¿Quiénes pusieron polígrafo para el ingreso a la policía y para los ascensos? ¿Quiénes lo quitaron? ¿Quiénes controlaban el ingreso de armas a las cárceles? ¿Quiénes han dejado que entremos a las cárceles? Entonces, evidentemente, ahí hay una clara comparación de que en un gobierno se controlaba ética también y en otros gobierno se bajó los brazos y se deja ahí el campo abierto para que el crimen organizado gane terreno. Insisto, César, estos problemas tuvieron solución, tienen solución, y ahora es posible que nuevamente empiecen a tener solución a partir del 20 de agosto. Y han tenido las herramientas justamente en la Asamblea Nacional como para poder mejorar esas leyes y no lo han hecho, ¿no? Y eso es claro. Ahora, para hacer estas reformas se necesita, obviamente, recursos. Y eso, obviamente, nadie está hablando sobre temas económicos. Y ahorita el Ecuador parece que está pasando por una economía, digo parece porque el gobierno nos dice una cosa, que estamos poco más y con una economía pues maravillosa, y hay los indicadores que dicen lo contrario. Entonces, una de las tareas en la Asamblea también es transparentar las cifras y que el gobierno, pues, el que venga, pues nos dé, obviamente, el estado real de lo que está sucediendo en el país. Vamos a justamente ese tema de la candidatura, estimado doctor. ¿Cómo se ha sentido usted hoy siendo candidato a la Asamblea Nacional? No, señor, yo no soy candidato a la Asamblea Nacional. En la Revolución Ciudadana hay un montón de cuadros y como sabes, los compañeros que están ahora en las listas para la Asamblea Nacional me pasaron una lista donde estaba su nombre, le cuento. No, quienes están en la lista para asambleístas, recuerda, son principalmente quienes estuvieron justamente en la Asamblea Nacional y que gracias a ellos se planteó ese juicio político a este nefasto gobierno, ineficiente gobierno de Lasso. Entonces ellos tienen todo el derecho de repetir, porque fueron gracias a ellos a quienes con su valentía plantearon esos juicios políticos y que pusieron sus cargos justamente en riesgo y a disposición del pueblo ecuatoriano de que eso pueda ocurrir. Finalmente son los que por esos méritos mismos tienen que estar en esas papeletas, así que básicamente la mayoría de la Revolución Ciudadana está dentro de esas papeletas. No estoy yo en la papeleta, César. Te agradezco todo el comentario. Sí, nos hubiera gustado, doctor, nos hubiera gustado que usted estuviera por ahí. Ahora, me puede ayudar desde muchos espacios. Aprovechando también ese tema que usted ha topado en este momento, ¿es posible retomar ese juicio político con una nueva asamblea, con una nueva mayoría? El juicio político quedó ahí en suspenso y como se disolvió la asamblea, no es que ya están corriendo los plazos, o sea, cerrados, sino que ahí quedó. ¿Es posible retomar ese juicio político, doctor? Sí, yo respeto que ahí podrán haber divergencias de opiniones. Tú sabes que a veces dos abogados tienen tus criterios y se respeta ahí ciertas interpretaciones, pero para mí, en mi opinión, el tema es claro que sí es posible hacerlo. No se llegó a una conclusión, está en una fase procesal que se truncó por una decisión, pero ese truncamiento no hace que volvamos a hacer o que se haya anulado un proceso. Bien puede luego retomarse. Y para que haya una conclusión final, que puede ser en un sentido o en otro, pero esos procesos no es que han muerto. Recordemos además, ahí, estas divergencias de opiniones posiblemente se generan por algo que yo creo que sí debe mejorarse en el sentido del espíritu de la norma. Creo que, por ejemplo, en otros países no es posible que el presidente de la República establezca la muerte cruzada cuando ya se activó el proceso
de juicio político. En nuestra normativa se permite aquello, pero fíjate que el sentido estricto realmente de fondo es que si ya se armó un proceso de juicio político, no puede tener esa arma ya el presidente de esperar hasta el último momento para que si es que veo que me van a sancionar, que me van a destituir, entonces disuelvo la asamblea. Ese no es el juego democrático que establecen estas normas, pero si hay un margen de esa apreciación, no debe tampoco interpretarse entonces que ya con esa arma anula el juicio político, no. Se va a las elecciones, se adelantan elecciones y el proceso se ha quedado trunco, pero no se ha quedado nulo. No es que ha vuelto a cero, no que ha desaparecido. Esa es mi opinión, respetando alguna otra opinión en contrario. Claro, eso nosotros también, no somos abogados, pero hemos sacado la conclusión de que como se suspendió la asamblea, pues queda todo suspenso, ¿no? Porque ahí también, recuerde que hay leyes que estaban en segundo debate en las comisiones y eso tampoco es que se está corriendo los plazos ni nada por el estilo, ¿no? Solo al señor presidente se le ocurre objetar parcialmente una ley como la de salud mental y pasarle a la asamblea que no existe en este momento, ¿no? Es que estamos en estas locuras de un presidente hasta tremendamente mal asesorado en el tema jurídico. No es que se ha refundado el país y que todo se vuelve a cero, entonces no hay procesos legislativos que han quedado en marcha. No. Hay temas que están en una etapa y que la siguiente asamblea retoma esos procesos legislativos en el punto en el que se encontraron. Para mí es absolutamente claro en la lógica jurídica este tema. Listo, doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Oiga, como le digo, mil disculpas, no, acá me pasaron el dato mal, entonces todavía no, yo la verdad no he revisado la lista completa, pero me pasaron ya les voy a se puede apoyar en muchos espacios, no te preocupes, y se puede apoyar siempre en muchos espacios, dar ideas, dar experiencia, pero ya me estás dando ideas, ¿no? No, sí, y es importante su criterio, doctor, por todo lo que usted ha hecho en el país. Pues obviamente era usted el presidente de la Judicatura, fue ministro también de gobierno, entonces hay experiencia como para tener su criterio y comparar con las opiniones que tenemos todos acá y sacar nuestra propia opinión. Doctor, muchísimas gracias. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Un mensaje final es que tengamos mucha claridad en lo que ocurrió, lo que ha sucedido en nuestro pasado reciente y anterior. Tengamos claridad sobre eso, lo podamos discernir, comparar con lo que estamos viviendo y mirar que podemos anticipar un mejor futuro para nuestro país. Tenemos esa opción en las urnas y que anticipemos con un buen discernimiento que el Ecuador retome la senda del progreso. Eso es lo que deseamos para todos los habitantes del país. Gracias, César, por la invitación. Hasta la próxima. Un buen día. Muchísimas gracias, doctor, y siempre a la orden. Nosotros regresamos luego de este corte.